Elena Marchetti entró en la gran sala de reuniones con pasos pesados. Sus tacones negros resonaron en el suelo de mármol. Llevaba una gruesa carpeta llena de papeles y malas noticias. El Centro Metropolitano de las Artes estaba en apuros. Graves problemas. La sala de reuniones estaba fría y silenciosa. 10 miembros de la junta estaban sentados alrededor de una larga mesa de madera. Sus rostros parecían serios y preocupados. Elena sabía de qué querían hablar. De dinero. Nunca había suficiente dinero. Buenos días a todos, dijo Elena. Intentó sonreír, pero parecía fingir. Llevaba 5 años dirigiendo el Centro de Arte. Estas reuniones se volvían más difíciles cada mes. El señor Harrison, el miembro más antiguo de la junta, la miró por encima de sus gafas. Elena, tenemos que hablar de los recortes presupuestarios. La ciudad está reduciendo nuestra financiación en un 30%. Elena sintió que se le encogía el corazón. Un 30%. Eso significaba que tendrían que cancelar espectáculos, despedir gente, tal vez incluso cerrar algunas partes del edificio. ¿Cómo se supone que vamos a gestionar un centro de arte con menos dinero?, preguntó la señora Chen, otra miembro de la junta. Parecía enfadada y cansada. Elena abrió su carpeta. Los números en los papeles la hicieron sentir mal. Podríamos cancelar la serie de conciertos de primavera, dijo en voz baja. Eso nos ahorraría $50,000. ¿Y qué hay del programa de música infantil?, preguntó el señor Harrison. Quizá también tengamos que recortarlo, dijo Elena. Dolía decirlo. El programa infantil era su favorito. Parte del trabajo. Todos los sábados, los niños venían a aprender piano y violín. Sus caras felices hacían que todo el estrés valiera la pena. La sala se quedó en silencio. Elena podía oír el tic-tac del reloj de la pared. Tic, tic, tic. Cada segundo parecía una hora. ¿Qué pasa con los donantes privados?, preguntó la señora Chen. Gente rica que ama la música. Elena negó con la cabeza. Le he preguntado a todos mis conocidos. Todos dicen lo mismo. La economía está mal. La gente no está donando dinero a las artes ahora mismo. El señor Harrison suspiró. Quizás deberíamos considerar vender el edificio. No, dijo Elena rápidamente. Demasiado rápido. Todos la miraron. Es decir, este edificio ha sido el hogar de la música durante 50 años. No podemos rendirnos. Pero Elena sabía que se estaban quedando sin opciones. El Centro Metropolitano de Artes era un hermoso edificio antiguo en el corazón de la ciudad. Tenía 2 salas de conciertos, salas de práctica y oficinas. La sala principal tenía un gran escenario y un hermoso piano de cola. Ese piano era el favorito de Elena. Algo en todo el edificio. La reunión duró 2 horas, 2 largas y dolorosas. Hablaron de despedir a la mitad del personal. Hablaron de vender instrumentos. Hablaron de cerrar el edificio 3 días a la semana. Elena tenía ganas de llorar. Había trabajado tan duro para que este lugar fuera especial. Había organizado conciertos que hacían llorar de felicidad a la gente. Había ayudado a jóvenes músicos a comenzar sus carreras. Ahora todo se estaba desmoronando. Necesitamos algo grande, dijo el señor Harrison. Algo que atraiga a la gente de vuelta. Algo que entusiasme a los donantes a donar dinero. ¿Cómo qué?, preguntó Elena. Un músico famoso, dijo la señora Chen. Alguien que llene todos los asientos. Elena se rió, pero no fue una risa alegre. ¿Sabes cuánto cuestan los músicos famosos? Ni siquiera podemos pagar la factura de la luz. Los miembros de la junta se miraron. Todos sabían que Elena tenía razón. Los músicos famosos cobraban cientos de miles de dólares. El Centro de Arte no podía permitírselo. Quizás podríamos encontrar a alguien nuevo, sugirió el señor Harrison. Alguien joven y talentoso. Pero aún no es caro. ¿A dónde?, preguntó Elena.
Todos los buenos músicos jóvenes van a Nueva York o Los Ángeles. No se quedan en ciudades pequeñas como la nuestra. La reunión casi había terminado. Elena se sentía derrotada. Había fracasado. El centro de arte probablemente cerraría a finales de año. Todos esos músicos perderían sus trabajos. Todos esos niños perderían sus clases de música. La señora Chen empezó a empacar sus papeles. Bueno, a menos que alguien entre por esa puerta ahora mismo y toque a Mozart a la perfección, no veo cómo podremos salvar este lugar. Elena se sintió frustrada. Muy frustrada. Todo el estrés de los últimos meses salió a la luz de golpe. ¿Sabes qué?, dijo, subiendo la voz. A estas alturas, si alguien pudiera entrar aquí y tocar el concierto para piano número 21 de Mozart a la perfección, me casaría con él en el acto. Todos miraron a Elena. Entonces el señor Harrison se echó a reír. Menuda oferta, Elena. La cara de Elena se puso roja. Lo siento. No era mi intención. Grita. Estoy harta de todo esto. No pasa nada, dijo la señora Chen. Todos estamos frustrados. Los miembros de la junta directiva empezaron a irse uno por uno. Le estrecharon la mano a Elena y dijeron cosas como, aguanta, ya encontraremos una solución. Pero Elena vio en sus ojos que habían perdido la esperanza. Elena era la última persona en la sala de reuniones. Se sentó en su silla y miró los papeles esparcidos sobre la mesa. Números, presupuestos, facturas. Todo le resultaba abrumador. Podía oír a la gente moviéndose por el pasillo. El equipo de limpieza estaba empezando su trabajo vespertino. Elena siempre se quedaba hasta tarde, así que conocía bien a los limpiadores. Eran tranquilos y trabajadores. Las personas que mantenían el edificio hermoso. Estaba María, que limpiaba los baños y siempre tarareaba mientras trabajaba. Estaba James, que fregaba los pisos y sabía el nombre de cada guardia de seguridad. Y estaba Marcus, que vaciaba los botes de basura y nunca decía mucho a nadie. Elena había visto a Marcus muchas veces, pero nunca habían hablado en serio. Era un hombre alto, de cabello oscuro y ojos amables. Se movía silenciosamente por el edificio, haciendo su trabajo sin molestar a nadie. Elena a veces se preguntaba cuál sería su historia. Todos los que trabajaban en el centro de arte amaban la música de alguna manera. Incluso los guardias de seguridad podían hablarte de sus compositores favoritos. Pero Marcus parecía diferente. Nunca se detenía a escuchar a los músicos cuando ensayaban. Nunca preguntaba por los conciertos. Simplemente hacía su trabajo y se iba a casa. Elena recogió sus papeles y los guardó en la carpeta. Mañana tendría que empezar a tomar las decisiones difíciles. ¿Qué programas recortar primero? ¿A qué personas despedir? Como decirle a la comunidad que su centro de arte se estaba muriendo. Mientras caminaba hacia la puerta, oía al equipo de limpieza en el pasillo. Alguien empujaba un carrito lleno de suministros. Alguien más hablaba en voz baja por teléfono. Elena apagó las luces de la sala de reuniones. El edificio se sentía diferente por la noche. Durante el día, estaba lleno de música, voces y energía. Por la noche, reinaba la paz y la calma. Caminó por el pasillo hacia su oficina. Necesitaba coger su bolso y las llaves. Mañana sería otro día difícil. Pero esa noche, solo quería irse a casa y olvidarse de los presupuestos y las reuniones de la junta. Elena no sabía que alguien había oído cada palabra de su arrebato en la sala de reuniones. Alguien que había estado vaciando cubos de basura silenciosamente fuera de la puerta. Alguien que sabía más del concierto para piano número 21 de Mozart de lo que nadie podría imaginar. Marcus Rivera había oído la frustrada declaración de Elena. Y por primera vez en 15 años, pensaba en volver a sentarse al piano. Marcus Rivera empujaba su carrito de limpieza por el pasillo vacío. Las ruedas chirriaban suavemente sobre el suelo brillante. Eran casi las 9 de la noche y la mayoría de la gente ya se había ido a casa. A Marcus le gustaba más el centro de arte cuando estaba tranquilo y apacible.
Llevaba 3 años trabajando allí. 3 largos años vaciando cubos de basura y limpiando ventanas. La mayoría de la gente no lo notaba. Solo era el conserje nocturno, el hombre invisible que se aseguraba de que todo estuviera limpio. Al día siguiente, a Marcus no le importó ser invisible. Así era más fácil. Más fácil que explicar quién era. Más fácil que hablar de los sueños a los que había renunciado. Pero esta noche era diferente. Esta noche, Marcus no podía dejar de pensar en lo que Elena había dicho en la sala de reuniones. Estaba vaciando el cubo de basura justo afuera de la puerta cuando ella gritó sobre el concierto para piano número 21 de Mozart. Marcus conocía esa pieza demasiado bien. Había sido la última pieza que interpretó en público. Hace 15 años, en su concierto de graduación de la Escuela de Música Juilliard de Nueva York, Marcus dejó de empujar su carrito y cerró los ojos. Aún recordaba esa noche. Las brillantes luces del escenario, el sonido de los aplausos, la sensación de sus dedos bailando sobre las teclas del piano. Tenía 22 años y estaba lleno de esperanza. Todos decían que algún día sería famoso. Sus profesores le dijeron que tenía un don. Los agentes musicales querían representarlo. Ya había sido aceptado para estudiar con un famoso profesor de piano en Europa. Entonces todo cambió. Marcus abrió los ojos y volvió a empujar su carrito. No le gustaba pensar en el pasado. Dolía demasiado. Pero las palabras de Elena le habían devuelto todos esos recuerdos. Pensó en su padre, Roberto Rivera. Su padre había sido un obrero de la construcción que amaba la música, pero nunca tuvo la oportunidad de aprender a tocar un instrumento. Cuando Marcus demostró su talento de niño, Roberto hizo trabajos extra para pagarse las clases de piano. La música es tu don, mío. Su padre solía decir, úsalo para hacer el mundo más hermoso. Roberto se sintió muy orgulloso cuando Marcus entró en Juilliard. Les contó a todos en su vecindario sobre su hijo, el pianista. Ahorró dinero durante 2 años para comprar un boleto de avión a Nueva York para el concierto de graduación de Marcus. Marcus recordaba haber visto a su padre entre el público esa noche. Roberto vestía su mejor traje y lloraba de alegría. Después del concierto, abrazó a Marcus y le dijo, «Lo lograste, hijo. De verdad que lo lograste». 3 días después, Roberto sufrió un infarto en el trabajo. Murió antes de que llegara la ambulancia. Marcus se detuvo en la puerta de la sala principal de conciertos. A través del cristal, pudo ver el piano de cola en el escenario. Era un hermoso Steinway negro que valía más que las casas de la mayoría de la gente. Durante el día, los estudiantes de música practicaban en él. Músicos profesionales lo tocaban durante los conciertos. Pero por la noche, permanecía solo y en silencio. Marcus nunca había tocado ese piano. En los 3 años que llevaba trabajando allí, había limpiado alrededor y quitado el polvo cerca de él. Pero nunca tocó las teclas. Tenía miedo de lo que pudiera pasar si lo hacía. Tras la muerte de su padre, todo se desmoronó rápidamente. Las facturas médicas eran enormes. Roberto tenía seguro, pero no el suficiente. Los gastos funerarios también fueron elevados. La madre de Marcus, Sofía, estaba devastada. No podía trabajar, porque estaba demasiado triste y afligida por el dolor. La hermana menor de Marcus, Carmen, solo tenía 16 años entonces. Era inteligente, y quería ir a la universidad, pero la familia necesitaba dinero de inmediato. Alguien tenía que cuidar de su madre. Alguien tenía que pagar las cuentas. Marcus tomó la decisión más difícil de su vida. Dejó Juilliard a 3 créditos de graduarse. Renunció a su beca para estudiar en Europa. Regresó a casa y consiguió 3 trabajos para mantener a su familia. Eso fue hace 15 años. 15 años trabajando en restaurantes, limpiando oficinas y conduciendo camiones de reparto. 15 años viendo a otros músicos en televisión y preguntándose cómo podría haber sido su vida. Marcus abrió la puerta de la sala de conciertos y entró con su tarjeta.
La sala era enorme y estaba vacía. Había 500 asientos de terciopelo rojo frente al escenario. Durante los conciertos, esta sala se llenaba de gente que amaba la música. Esta noche, solo estaban Marcus y sus recuerdos. Empezó a vaciar los pequeños cubos de basura entre las filas de asientos. Envoltorios de caramelos, botellas de agua vacías, programas del concierto de la semana pasada, las cosas que la gente solía dejar. Mientras trabajaba, Marcus pensaba en su familia. Su madre tenía 73 años y tenía diabetes. Necesitaba medicamentos caros todos los meses. Su hermana Carmen tenía 31 años y 2 hijos pequeños. Trabajaba como maestra, pero los maestros no ganaban mucho dinero. Marcus seguía viviendo en el mismo pequeño apartamento donde creció. Enviaba la mayor parte de su dinero para ayudar a su madre y hermana. Trabajaba en el centro de arte desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Durante el día, trabajaba en una tienda de comestibles. Los fines de semana, repartía comida para un restaurante. Siempre estaba cansado. Sus manos, que antes creaban música hermosa, ahora estaban ásperas y callosas de tanto limpiar y levantar objetos. A veces le dolía la espalda de estar inclinado sobre los botes de basura todo el día. Pero Marcus nunca se quejaba. Su familia lo necesitaba. Eso era más importante que cualquier sueño. Mientras se dirigía al escenario, Marcus no dejaba de pensar en las palabras de Elena. Había sonado tan frustrada y triste. Marcus sabía que el centro de arte tenía problemas económicos. Oía a la gente hablar de ello todo el tiempo. A él también le entristecía. Este lugar era especial. Incluso como conserje, Marcus podía sentir la magia del lugar. Los jóvenes músicos venían a aprender y crecer. Las familias llevaban a sus hijos a los conciertos. Las personas mayores encontraban alegría en la música. Si el centro de arte cerraba, todo eso se perdería. Marcus terminó de vaciar los botes de basura y pasó a barrer los pasillos. Mientras trabajaba, se acercaba cada vez más al escenario y al piano. Al llegar a la primera fila, Marcus se detuvo. El piano estaba a solo 6 metros de distancia. Bajo las tenues luces del escenario, todo se veía hermoso y misterioso. Marcus no había tocado el piano en 15 años, ni una sola vez. Tras la muerte de su padre, no soportaba tocar las teclas. La música le recordaba todo lo que había perdido, todo lo que nunca tendría. Pero esa noche, algo se sentía diferente. Tal vez era la broma de Elena sobre casarse con alguien que pudiera tocar a Mozart. Tal vez era la tristeza en su voz cuando hablaba del cierre del centro de arte. O tal vez simplemente era el momento. Marcus dejó su escoba y caminó hacia el escenario. Su corazón latía con fuerza. Le temblaban un poco las manos. Subió los escalones y se paró junto al piano. Las teclas estaban cubiertas con un paño suave para protegerlas del polvo. Marcus había colocado ese paño allí él mismo después del último concierto. Ahora lo levantó lentamente. Las teclas eran perfectas, blancas y negras, dispuestas en el patrón que Marcus conocía mejor que su propio nombre. 88 teclas que podían crear música infinita. Marcus se sentó en el banco del piano. Se sentía extraño y familiar a la vez, como volver a casa después de un viaje muy largo. Puso las manos sobre las teclas, pero no las presionó todavía. Simplemente se sentó allí, recordando lo que se sentía ser músico. Recordando lo que se sentía tener sueños. Afuera, la ciudad estaba llena de tráfico y gente que volvía del trabajo. Pero dentro de la sala de conciertos, todo estaba tranquilo y en silencio. Marcus respiró hondo. Luego, muy quedamente, comenzó a tocar. Las primeras notas del concierto para piano número 21 de Mozart llenaron la sala vacía. La música era suave y delicada al principio, como un susurro, pero era perfecta. Cada nota estaba exactamente donde debía estar. Marcus cerró los ojos y dejó que sus dedos recordaran lo que solían saber. La música fluyó de él como agua estancada durante demasiado tiempo.
15 años de silencio terminaron en ese momento. Tocó suavemente porque temía que alguien lo oyera. Pero en el fondo de su corazón, Marcus esperaba que tal vez, de alguna manera, su padre estuviera escuchando. Elena condujo lentamente a casa por las tranquilas calles de la ciudad. La reunión la había dejado sintiéndose vacía y derrotada. No dejaba de pensar en las caras preocupadas de los miembros de la Junta y en todas esas terribles cifras en su carpeta. Recortes presupuestarios del 30%. La mitad del personal tendría que irse. El programa de música infantil se cancelaría. Quizás todo el centro de arte cerraría para Navidad. Elena había trabajado tan duro para construir algo hermoso. Ahora todo se estaba desmoronando y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Entró en la entrada de su casa y se sentó en su coche un momento. Su casa estaba oscura y silenciosa. Elena vivía sola. Nunca se había casado. Nunca había tenido hijos. El centro de arte era su vida, su familia, su todo. ¿Qué haría si cerraba? ¿A dónde iría? A los 45 años, ¿alguien contrataría a un exdirector de un centro de arte en una ciudad pequeña? Elena entró y se preparó una taza de té. Intentó ver la televisión, pero nada lograba captar su atención. Su mente volvía una y otra vez a la sala de reuniones y a esa horrible conversación sobre dinero. Alrededor de las 10, Elena se dio cuenta de que había dejado unos papeles importantes en su escritorio, los documentos del seguro que necesitaba revisar esa noche. Tendría que volver al centro de arte a buscarlos. Elena no quería volver. Estaba cansada y triste, y solo quería olvidarse del trabajo por una noche. Pero los papeles eran importantes. La compañía de seguros los necesitaba a primera hora de la mañana. Volvió a su coche y condujo por las calles vacías. Casi toda la ciudad dormía. Las farolas proyectaban largas sombras en las aceras. Algunos restaurantes seguían abiertos, pero todo lo demás estaba oscuro y silencioso. El centro de arte se veía diferente de noche. Durante el día, estaba lleno de vida. Por la noche, parecía solitario y olvidado. Elena aparcó en su sitio habitual y usó su llave para entrar por la puerta lateral. Los pasillos estaban tenuemente iluminados por luces de seguridad. Los pasos de Elena resonaban mientras caminaba hacia su oficina. En algún lugar del edificio, podía oír al equipo de limpieza trabajando. Una aspiradora zumbaba a lo lejos. Elena llegó a su oficina y encontró los papeles del seguro en su escritorio. Estaba a punto de irse cuando oyó algo que la hizo detenerse. Música. Música de piano. Era muy tenue, pero Elena conocía cada sonido del edificio. Alguien tocaba el piano en la sala de conciertos principal, pero eso era imposible. Se suponía que la sala estaba vacía. El equipo de limpieza no tenía acceso al escenario. Elena caminó silenciosamente hacia la sala de conciertos. A medida que se acercaba, la música se hacía más clara. Alguien tocaba Mozart. El concierto para piano número 21, la misma pieza que había mencionado en su arrebato de frustración esa tarde. El corazón de Elena empezó a latir más rápido. ¿Quién podría estar tocando a esa hora? ¿Había entrado alguien en el edificio? ¿Sería alguno de los estudiantes de música que había entrado fuera de horario? Llegó a la puerta de la sala de conciertos y miró por la ventana de cristal. Las luces del escenario estaban tenues, creando un resplandor suave y cálido. Y allí, junto al piano de cola, estaba sentado una figura que reconoció pero que no podía creer. Marcus, el conserje nocturno, el hombre silencioso que vaciaba cubos de basura y nunca hablaba con nadie. Estaba sentado al piano tocando Mozart con increíble destreza y belleza. Elena se quedó paralizada en la puerta. No podía moverse, ni respirar, ni pensar. La música era absolutamente perfecta. Cada nota era precisa y emotiva. No era alguien que hubiera aprendido a tocar el piano como pasatiempo. Era un músico de verdad, un músico talentoso, formado y profesional. Pero eso era imposible. Marcus era conserje.
Vaciaba cubos de basura y fregaba suelos. Vestía un uniforme sencillo y llevaba productos de limpieza. Elena lo había visto cientos de veces en los últimos 3 años. Y nunca había mostrado interés por la música. La música continuaba, fluyendo por la sala de conciertos vacía como el agua por un cañón. Marcus tocaba con los ojos cerrados, su cuerpo balanceándose ligeramente al ritmo. Sus manos se movían sobre las teclas con perfecta gracia y control. Elena había escuchado este concierto interpretado por pianistas famosos. Había asistido a conciertos en el Carnegie Hall del Lincoln Center. Sabía cómo sonaba una gran interpretación de piano, y esta era una gran interpretación de piano. Era extraordinario. Elena abrió la puerta muy silenciosamente y entró en la sala de conciertos. No quería molestar a Marcus ni obligarlo a dejar de tocar. Solo quería acercarse para escuchar mejor la música y comprender qué estaba sucediendo. Caminó lentamente por el pasillo entre los asientos de terciopelo rojo. Sus tacones altos resonaban en silencio sobre el suelo alfombrado. La música la envolvía, la llenaba, la elevaba. Por primera vez en todo el día, Elena sintió algo más que desesperación. Por eso había dedicado su vida a las artes. Esta era la magia que sucedía cuando un músico talentoso tocaba las teclas de un piano. Esto era lo que luchaban por salvar. Marcus tocó el lento y hermoso segundo movimiento del concierto. Su toque era suave y expresivo. Elena podía oír años de entrenamiento en cada frase, cada cambio dinámico, cada gesto cuidadosamente definido. Melodía. ¿De dónde había salido? ¿Cuánto tiempo llevaba Marcus ocultando este increíble talento? ¿Por qué trabajaba como conserje cuando claramente podría estar actuando en escenarios de todo el mundo? Elena se acercó al escenario. Estaba a solo 10 filas de distancia, lo suficientemente cerca como para ver la concentración en el rostro de Marcus, la forma en que sus dedos se curvaban perfectamente sobre las teclas, el ligero movimiento de sus hombros al respirar con la música. El segundo movimiento terminó y Marcus pasó al movimiento final. Esta parte fue más rápida, más enérgica, llena de alegría y celebración. Las manos de Marcus revoloteaban sobre las teclas con una velocidad y precisión asombrosas. La música rebotaba y danzaba por la sala de conciertos. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Era la interpretación de piano más hermosa que jamás había escuchado en esa sala. Mejor que la de los artistas visitantes que cobraban miles de dólares. Mejor que la de los jóvenes ganadores de concursos que venían a actuar. Esto era música en su máxima expresión. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía alguien con tanto talento trabajar como conserje nocturno? ¿Cuál era su historia? ¿Qué lo había traído a este edificio, a este trabajo, a este momento? El movimiento final llegó a su emocionante conclusión. Marcus tocó con fuerza y pasión. Todo su cuerpo se involucró en la creación de la música. Las últimas notas resonaron por la sala, resonando en las paredes y el techo antes de desvanecerse lentamente en el silencio. Por un instante, ni Elena ni Marcus se movieron. El silencio después de una música tan hermosa se sentía sagrado e importante. Elena podía oír su propio latido en los oídos. Entonces, sin pensarlo, Elena comenzó a aplaudir. El sonido de los aplausos en la sala vacía fue alarmante y fuerte. Marcus abrió los ojos de golpe y se giró en el banco del piano. Cuando vio a Elena de pie en el pasillo, su rostro palideció de sorpresa y miedo. «Lo siento», dijo Marcus rápidamente, levantándose del banco. «Lo siento mucho. Sé que no debería estar aquí. Estaba terminando de limpiar y...» Parecía aterrorizado, como alguien a quien hubieran pillado robando. Le temblaban las manos y miraba hacia la salida como si quisiera salir corriendo. «No te disculpes», dijo Elena, acercándose al escenario. «Eso fue increíble. Fue la interpretación más hermosa que he escuchado en esta sala». Marcus parecía confundido y asustado. «Por favor, no me despidas», dijo. «Necesito este trabajo. Mi familia necesita este trabajo».
Prometo que no volverá a suceder. Eleyanena llegó al frente del escenario y miró a Marcus. Era alto y delgado, con ojos amables que ahora parecían preocupados y tristes. Lo había visto tantas veces, pero nunca antes lo había mirado de verdad. Nunca lo había visto como algo más que un elemento del fondo del edificio. No voy a despedirte, dijo Elena con suavidad. Pero necesito saber quién eres. No fue una suposición fortuita. No era alguien que toca el piano por afición. Eres un músico de verdad. Un músico profesional de profesión. Marcus bajó la mirada hacia sus manos. Las mismas manos que acababan de crear una música tan hermosa. Ahora eran solo las manos ásperas y callosas de un trabajador. Yo solía serlo, dijo en voz baja. Hace mucho tiempo. ¿Qué pasó?, preguntó Elena. Marcus guardó silencio un largo rato. Elena lo vio dudando entre decirle la verdad o inventar una explicación sencilla. Finalmente, la miró. Es una larga historia, dijo. Tengo tiempo, dijo Eleyanena. Y después de lo que acabo de oír, creo que me debes una explicación. Marcus volvió a sentarse en la banqueta del piano. Parecía pequeño y vulnerable bajo las luces del escenario. Eleyanena pudo ver que, fuera lo que lo había traído hasta allí, lo que fuera lo que lo había hecho dejar la música, había sido doloroso y difícil. Me llamo Marcus Rivera, dijo. Hace 15 años, estudiaba en la Escuela de Música Juilliard de Nueva York. Se suponía que debía graduarme y convertirme en concertista de piano. Elena sintió que se le cortaba la respiración. Juilliard, una de las escuelas de música más famosas del mundo. Solo aceptaban allí a los músicos más talentosos. ¿Qué pasó?, preguntó de nuevo, esta vez con más dulzura. Marcus miró las teclas del piano y luego volvió a mirar a Elena. La vida pasó, dijo. Mi padre murió. Mi familia me necesitaba, así que dejé la música y volví a casa. Esas sencillas palabras cargaban con 15 años de dolor y sacrificio. Elena podía oírlo en su voz, verlo en sus ojos. Este hombre había renunciado a sus sueños para cuidar de su familia y había estado cargando con esa pérdida solo durante 15 años. Y tú llevas 3 trabajando aquí. Elena dijo, escuchando música todos los días, pero sin tocar hasta esta noche. Marcus dijo, escuché lo que dijiste en la reunión de hoy sobre el concierto para piano número 21 de Mozart y no podía dejar de pensar en ello. Esta pieza fue lo último que interpreté en público. Elena sintió que las piezas de un rompecabezas encajaban en su mente. Este hombre, este músico increíblemente talentoso. Elena miró a Marcus un largo rato. La sala de conciertos se sentía cargada de preguntas no formuladas y 15 años de verdad oculta. Podía ver que Marcus todavía estaba nervioso, todavía temía perder su trabajo. Pero la mente de Elena estaba llena de posibilidades. Siéntate, dijo Elena, señalando una de las sillas de la primera fila. Por favor, tenemos que hablar. Marcus bajó del escenario lentamente. Parecía un hombre que se dirigía a su propio juicio. Elena se sentó en la silla junto a él, girándose para mirarlo directamente. Cuéntamelo todo, dijo. Desde el principio. Marcus respiró hondo. Sus manos aún temblaban ligeramente por los nervios y por tocar el piano después de tantos años. Crecí en un pueblo pequeño a unas 2 horas de aquí, comenzó. Mi padre trabajaba en la construcción. Mi madre limpiaba casas. No teníamos mucho dinero, pero a mis padres les encantaba la música. Elena escuchó atentamente. Podía percibir el dolor en la voz de Marcus, pero también el amor cuando hablaba de sus padres. Cuando tenía 5 años, vi un piano en una iglesia, continuó Marcus. Me acerqué y empecé a tocar. No sé cómo sabía qué teclas pulsar, pero podía tocar canciones sencillas de oído. El pastor de la iglesia les dijo a mis padres que tenía un don. ¿Entonces te dieron clases?, preguntó Elena. Marcus asintió. Mi padre buscó un segundo trabajo para pagarme las clases de piano,
y luego un tercero cuando crecí y necesité un mejor profesor. Me llevaba en coche 2 horas de ida y 2 de vuelta para estudiar con un profesor de piano de verdad en la ciudad. Elena sintió que se le encogía el corazón. Podía imaginarse al joven Marcus y a su padre trabajador haciendo esos largos viajes, sacrificándolo todo por la música. Era bueno, dijo Marcus simplemente. Muy bueno. Para cuando estaba en el instituto, ganaba concursos. El profesor de música dijo que tenía el tipo de talento que se da una vez en una generación. Entonces, ¿solicitaste entrar en la escuela de música? Juilliard me ofreció una beca completa. Marcus dijo, mis padres lloraron cuando recibimos la carta. Mi padre dijo que fue el día más feliz de su vida. Elena podía imaginar la escena. Una familia de clase trabajadora celebrando la aceptación de su hijo en una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo. ¿Cómo era Juilliard?, preguntó Elena. Por primera vez, Marcus sonrió levemente. Increíble. Aterrador. Todos allí eran increíblemente talentosos. Tuve que esforzarme más que nunca en mi vida, pero me encantaba. Estaba estudiando con los mejores profesores de piano del mundo. Estaba aprendiendo piezas que solo había soñado tocar. Y tuviste éxito allí. Me fue bien, dijo Marcus con modestia. Gané algunos concursos estudiantiles. Di un recital. Mi profesor dijo que tenía un futuro como concertista de piano. Ya estaban hablando sobre con qué representantes debería trabajar después de graduarme. Elena podía ver al joven que había sido Marcus. Talentoso, trabajador, lleno de sueños y potencial. Eso hizo que lo que sucedió después fuera aún más trágico. Cuéntame sobre tú, padre, dijo Elena con dulzura. El rostro de Marcus cambió. La pequeña sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de profunda tristeza. Roberto Rivera, dijo Marcus. Era el hombre más fuerte que conocí. Trabajaba 12 horas al día construyendo casas y edificios de oficinas. Siempre tenía las manos cortadas y callosas, pero nunca se quejaba. Decía que el trabajo era una bendición y que estaba agradecido por ello. Debió estar muy orgulloso de ti. Lo estaba, dijo Marcus. Les contó a todos sobre su hijo en Juilliard. Los compañeros con los que trabajaba se cansaron de oírlo, pero él no pudo evitarlo. Nunca terminó la secundaria, y ahí estaba su hijo estudiando en la escuela de música más famosa de Estados Unidos. Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Entendía a dónde iba esta historia y temía oír el resto. En la primavera de mi último año, tuve mi recital de graduación. Marcus continuó, fue algo muy importante. Agentes y representantes musicales estarían allí. Mi profesor dijo que podría impulsar mi carrera. Iba a tocar 5 piezas, incluyendo el piano de Mozart. Concierto número 21. La misma pieza que tocaste esta noche. La misma pieza que confirmó Marcus. Mi padre ahorró dinero durante 2 años para comprar un billete de avión a Nueva York. Nunca antes había subido a un avión. Estaba tan emocionado y tan nervioso. Marcus hizo una pausa y miró a su alrededor. La sala de conciertos vacía. Elena pudo verlo recordar esa noche de hace 15 años. El recital salió perfecto, dijo Marcus. Toqué mejor que nunca en mi vida. Cuando terminé el de Mozart, todo el público se puso de pie y aplaudió durante 5 minutos. Miré hacia afuera y vi a mi padre en la tercera fila llorando, aplaudiendo y radiante de orgullo. Parece una noche perfecta. Lo fue, dijo Marcus. Después del concierto, mi padre vino detrás del escenario y me abrazó. Él dijo, lo lograste, mío. De verdad que lo lograste. Serás famosa y harás música hermosa para todo el mundo. Elena esperó. Podía ver que lo más difícil de la historia estaba por venir. 3 días después, estaba en mi dormitorio preparando las maletas para las vacaciones de verano. Marcus dijo, iba a pasar el verano en Europa, estudiando con un profesor famoso en Viena. Todo estaba planeado. Mi futuro estaba trazado. Marcus dejó de hablar.
Se miró las manos un buen rato. Sonó el teléfono. Por fin. Continuó. Era mi hermana, Carmen. Lloraba tanto que apenas podía entenderla. Dijo que mi padre se había desplomado en el trabajo. Un infarto. Murió antes de que llegara la ambulancia. Elena sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Ay, Marcus, lo siento mucho. Ay, solo tenía 52 años, dijo Marcus. Sano y fuerte. El médico dijo que probablemente se debía a años de estrés y de trabajar demasiado. Todos esos trabajos extra que aceptó para pagar mis clases de música. La culpa en la voz de Marcus era desgarradora. Elena podía ver que se culpaba por la muerte de su padre, aunque no fuera su culpa. ¿Qué pasó después?, preguntó Elena. Todo se derrumbó rápidamente, dijo Marcus. Mi padre tenía un seguro de vida, pero no mucho. Había facturas médicas de la ambulancia y el hospital, gastos funerarios, y mi madre se desplomó por completo. No podía trabajar, no podía funcionar. Simplemente se sentaba en su habitación y lloraba todo el día. ¿Y tu hermana? Carmen solo tenía 16 años y todavía estaba en la preparatoria. Era una chica inteligente. Quería ir a la universidad y ser maestra. Pero de repente, estaba tratando de cuidar a nuestra madre y de averiguar cómo pagar las cuentas. Elena podía imaginarlo. Una familia destrozada por el dolor y la presión financiera sin nadie que los ayudara. Así que volviste a casa, dijo Elena. Me quedaban 3 créditos para graduarme de Juilliard. Marcus dijo, ¿3 créditos? Pero mi familia me necesitaba de inmediato. Carmen me llamaba llorando todas las noches. La hipoteca llevaba 3 meses de retraso. La compañía eléctrica iba a cortar la luz. Mi madre no comía. ¿Intentaste terminar la escuela y ayudar desde Nueva York? Marcus negó con la cabeza. No había dinero para que siguiera estudiando ni siquiera 3 meses más, y mi familia necesitaba a alguien allí con ellos. Carmen era solo una niña tratando de mantener todo bajo control. Así que te fuiste de Juilliard. Empaqué mis cosas y conduje a casa. Marcus dijo, conseguí 3 trabajos de inmediato. Trabajaba en un restaurante durante el día, limpiaba oficinas por la noche y repartía comida los fines de semana. Enviaba la mayor parte de mi dinero para ayudar con los pagos de la casa y las facturas médicas de mi madre. Elena se sintió abrumada por el sacrificio que Marcus había hecho al renunciar a todo por lo que había trabajado, a todo lo que debía hacer para cuidar de su familia. ¿Y nunca volviste a la música? No pude, dijo Marcus. Cada vez que intentaba tocar el piano, pensaba en mi padre, en cuanto se había esforzado para darme esa oportunidad, en cómo yo la había desaprovechado. No fallaste, dijo Elena con firmeza. Tomaste una decisión imposible en una situación imposible. Me dije a mí mismo que algún día volvería, dijo Marcus. Cuando mi madre mejoró, cuando Carmen terminó la escuela, cuando las facturas estaban pagadas. Pero pasaban los años y siempre había otra crisis, otra razón para seguir trabajando en lugar de tocar música. ¿Y tu familia ahora? Mi madre tiene 73 años y tiene diabetes. Necesita medicamentos caros todos los meses. Carmen se hizo maestra, como quería, pero tiene 2 hijos pequeños y no gana mucho dinero. Sigo ayudándolos a ambos. Elena comprendió ahora por qué Marcus tenía 3 trabajos, porque vivía con tanta sencillez, porque nunca había vuelto a intentar dedicarse a la música. Durante 15 años, me convencí de que había tomado la decisión correcta. Marcus decía que cuidar de mi familia era más importante que mis sueños. Y quizá lo era. Pero esta noche, cuando te oí hablar de esa pieza de Mozart, algo se rompió en mi interior. ¿Qué quieres decir? Me di cuenta de que me había estado castigando. Marcus dijo, dejé de tocar música porque me sentía culpable por la muerte de mi padre, culpable por dejar la escuela, culpable por no haberme convertido en el pianista que él soñaba que sería. Elena podía ver lágrimas en los ojos de Marcus. Pero esta noche, cuando toqué esa pieza, volví a sentirme cerca de mi padre.
Marcus dijo, recordé por qué se esforzó tanto por mi educación musical. No quería que fuera obrero de la construcción como él. Quería que tuviera una vida mejor, una vida llena de belleza y arte. Y en cambio, has estado vaciando botes de basura. Durante 3 años, dijo Marcus, caminando por este edificio cada noche, escuchando a otros hacer música, diciéndome que no merecía estar en ese escenario. Elena se quedó en silencio un momento, tratando de procesar todo lo que Marcus le había dicho. Este hombre tenía más talento en su dedo meñique que la mayoría de los músicos profesionales que ella conocía, y lo había estado desperdiciando, ocultándolo, enterrándolo bajo años de culpa y sacrificio. Marcus, dijo Elena finalmente, lo que acabas de tocar esta noche fue extraordinario. Tienes un don con el que la mayoría de la gente solo puede soñar. Y lo has estado ocultando durante 15 años. No lo estoy ocultando, dijo Marcus. Lo dejé. Hay una diferencia. ¿La hay? Preguntó Elena. Marcus la miró con confusión e incredulidad. ¿De qué estás hablando? Te dije que dejé la música hace 15 años. Ahora soy conserje. Limpio edificios y repongo estanterías. Ya no soy músico. Elena se inclinó hacia adelante en su silla. Su mente trabajaba rápido, juntando piezas de un plan imposible. Pero podrías volver a hacerlo. Lo que oí esta noche lo demuestra. No lo entiendes, dijo Marcus, negando con la cabeza. No puedo volver a ser pianista. Tengo responsabilidades, facturas que pagar, gente que depende de mí. Ya no puedo perseguir sueños. Elena se levantó y empezó a pasearse frente al escenario. Su mente giraba a toda velocidad. Marcus, esta tarde estuve en una reunión donde hablamos de cerrar este centro de arte. Nos estamos quedando sin dinero. Necesitamos algo grande para salvar este lugar. Marcus parecía confundido. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Todo, dijo Elena, deteniéndose para mirarlo. Necesitamos una estrella. Alguien que pueda atraer a la gente de vuelta a esta sala. Alguien que pueda hacer que los donantes se entusiasmen por volver a donar dinero. Pero no podemos permitirnos contratar a un músico famoso. Así que contrata a un músico local, sugirió Marcus. Hay mucha gente con talento en esta ciudad. No como tú, dijo Elena con firmeza. Marcus, lo que tocaste esta noche fue de nivel profesional, digno de una sala de conciertos. He oído a músicos que cobran $50,000 y no tocan tan bien como tú. Marcus se rió, pero fue un sonido amargo. Qué amable de tu parte, pero me oíste tocar una pieza en una sala vacía. No es lo mismo que tocar para un público, ¿verdad? Retó Elena. La música es música, ya sea que haya una persona escuchando o 1000. Marcus se levantó y caminó hacia el borde del escenario. Miró los asientos rojos vacíos. No tienes idea de lo aterrador que es tocar frente a la gente. Las luces, la presión, todos mirando y juzgando. No lo he hecho en 15 años. Pero podrías volver a hacerlo. ¿Por qué querría hacerlo? Preguntó Marcus. Ahora tengo una vida. No es glamurosa, pero es estable. Mi familia depende de mis ingresos de estos trabajos. Elena respiró hondo. Lo que estaba a punto de proponer era una locura, pero podría ser la única manera de salvar el centro de arte, y podría ser la única manera de devolverle a Marcus la vida que le correspondía. ¿Y si pudiera ofrecerte algo mejor? Dijo Elena. ¿Y si actuar pudiera ayudar a tu familia más que limpiar edificios? Marcus se giró para mirarla. ¿De qué estás hablando? Elena subió al escenario y se paró junto a Marcus. Desde allí, podía ver toda la sala de conciertos. 500 asientos vacíos que podrían llenarse de gente ávida de música hermosa. Quiero que des un concierto, dijo Elena. Aquí en esta sala, un regreso. El regreso de Marcus Rivera, exalumno de Juilliard y pianista talentoso. La cara de Marcus palideció. ¿Estás loco? No puedo dar un concierto. No he actuado en público en 15 años.
Ya ni siquiera tengo traje. Podemos arreglar los detalles. Elena dijo, lo importante es la música, y acabas de demostrar que aún la tienes. ¿Pero por qué? Preguntó Marcus. ¿Por qué querrías que actuara? Apenas me conoces. Elena recorrió con la mirada la hermosa sala de conciertos que podría tener que cerrar para siempre. Porque este lugar se está muriendo, Marcus. Vamos a tener que despedir a la mitad de nuestro personal y cancelar la mayoría de nuestros programas a menos que podamos hacer algo drástico para que la gente vuelva y atraiga nuevos donantes. ¿Y crees que un concierto de un conserje desconocido va a salvar este lugar? No cualquier conserje, dijo Elena. Un conserje con una historia increíble. Piénsalo, Marcus. Un hombre de la zona renuncia a sus sueños para cuidar de su familia. Trabaja en 3 empleos durante 15 años y luego vuelve a los escenarios para ayudar a salvar el centro de arte donde trabaja. Marcus guardó silencio un largo rato. Elena lo vio pensando, dándole vueltas a la idea. A la gente le encantan historias como esa, continuó Elena. Historias de gente real que supera las dificultades. Historias de talento, sacrificio y segundas oportunidades. A los periódicos les encantaría. A los donantes les encantaría. ¿Y si soy terrible? Preguntó Marcus. ¿Y si subo ahí y me quedo paralizado? ¿Y si no recuerdo cómo actuar ante el público? Entonces ya lo solucionaremos, dijo Elena. Pero no creo que eso pase. Lo que escuché esta noche fue la interpretación de alguien que nació para estar en el escenario. Marcus se acercó al piano y tocó las teclas suavemente. No sé, Elena. Suena demasiado arriesgado, demasiado loco. Todo lo que vale la pena hacer es arriesgado. Elena dijo, tu padre se arriesgó cuando gastó todo ese dinero en tu educación musical. Tú te arriesgaste cuando audicionaste para Juilliard. A veces, el mayor riesgo es no arriesgarse en absoluto. Marcus la miró. ¿Qué propones exactamente? Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Este era el momento en que su plan loco sonaría brillante o completamente descabellado. Propongo que organicemos un concierto especial, dijo Elena. Lo llamaremos algo así como Sueños Aplazados o Segundas Oportunidades. Presentarán un programa completo de recital. Invitaremos a la comunidad, a los medios de comunicación y a posibles donantes. ¿Cómo les ayudará eso a recaudar fondos? Porque lo venderemos como un concierto benéfico. Elena explicó, todas las ganancias se destinarán a Save the Art Center, pero más que eso, le mostrará a la gente de qué se trata este lugar. Recuérdales por qué importan las artes. Marcus se sentó en la banqueta del piano. Parecía abrumado. ¿Y qué gano yo con esto? Además del terror de volver a actuar en público, Elena se sentó a su lado en la banqueta. Recupera tu vida, Marcus. Tu verdadera vida. La vida que tu padre soñó para ti. Te dije que no puedo abandonar mis responsabilidades familiares. No tendrás que hacerlo. Elena dijo, si este concierto tiene éxito, si ayuda a salvar el centro de arte, te contrataré como nuestro artista y residente. Sería un trabajo de verdad con un sueldo de verdad. Mejor sueldo que el que ganas con tus 3 trabajos juntos. Marcus la miró atónito. ¿Harías eso? En un instante, Elena dijo, Marcus, los músicos talentosos son lo que hace especiales a lugares como este. No serías solo un empleado. Serías el corazón de nuestro programa de música. Pero no tengo un título en música. Nunca terminé la carrera de Juilliard. El talento no necesita diploma, dijo Elena. Lo que tienes es más valioso que cualquier papel. Marcus guardó silencio un buen rato. Elena lo veía luchando con 15 años de sueños enterrados y miedos prácticos. ¿Y si el concierto fracasa? Preguntó Marcus finalmente. ¿Y si no viene nadie? ¿Y si hago el ridículo y nada cambia? Entonces estaremos exactamente donde estamos ahora, dijo Elena. El centro de arte seguirá en problemas y tú seguirás trabajando en 3 empleos. Pero al menos lo habremos intentado. Y si lo logra,
sonrió Elena. Si lo logra, ambos conseguiremos lo que queremos. Yo salvo el centro de arte y tú recuperas tu música. Marcus volvió a mirar la sala de conciertos vacía. Elena lo veía imaginándola llena de gente, imaginándose actuando de nuevo para el público. ¿Cuánto tiempo tendría que prepararme?, preguntó Marcus. El corazón de Elena dio un vuelco. De hecho, lo estaba considerando. ¿Cuánto tiempo crees que necesitas? No lo sé, dijo Marcus con sinceridad. Estoy fuera de práctica. Mi técnica ya no es la de antes. Necesitaría reaprender piezas, ganar resistencia. ¿Y si decimos 6 semanas? Sugirió Elena. Eso nos da tiempo para planificar y promocionar el concierto y te da tiempo para prepararte. Marcus rió nervioso. 6 semanas para preparar la actuación más importante de mi vida. Sin presión, Marcus, dijo Elena en serio. Sé que da miedo. Sé que parece imposible, pero he oído lo que puedes hacer esta noche. Tienes algo especial, algo que el mundo necesita escuchar. Ya no soy la misma persona que era en Juilliard, dijo Marcus. Soy mayor, estoy más cansado. Tengo las manos más ásperas por el trabajo manual. Quizás eso sea mejor, dijo Elena. Quizás ahora tengas algo que decir con tu música que no tenías a los 22 años. Quizás toda esa experiencia, todas esas dificultades te han dado una comprensión más profunda de lo que la música puede significar. Marcus volvió a tocar las teclas del piano. Muy suavemente, tocó algunas notas de la pieza de Mozart que había escuchado antes. Mi padre solía decir que la música era un don, dijo Marcus en voz baja. Decía que debía compartirse, no ocultarse. Tenía razón. Pero, ¿y si he perdido el don? ¿Y si 15 años sin tocar han dañado algo irreparable? Elena pensó en la hermosa música que había escuchado antes. Marcus, dones como el tuyo no desaparecen. Pueden quedar enterrados bajo años de otras preocupaciones, pero no desaparecen. Esta noche lo demostró. Marcus volvió a guardar silencio. Elena podía ver la guerra que se libraba en su interior entre la esperanza y el miedo, entre los sueños y las preocupaciones prácticas. Si digo que sí, dijo Marcus lentamente. Si acepto este plan descabellado, ¿qué pasa con mis otros trabajos? No puedo permitirme perder esos ingresos mientras me preparo. Ya encontraremos una solución, dijo Elena. Quizás podrías reducir tus horas en lugar de renunciar por completo. El centro de arte podría pagarles una pequeña cuota por el tiempo de preparación. Y si el concierto es un desastre, entonces volverán a sus trabajos habituales y probablemente me despidan por malgastar el dinero del centro en un plan descabellado. Marcus miró a Elena con sorpresa. ¿Arriesgarías tu trabajo por esto? Probablemente lo pierda de todos modos si no podemos salvar este lugar, dijo Elena. Al menos así. Voy a morir luchando. Se sentaron juntos en el banco del piano en la silenciosa sala de conciertos. Las luces del escenario proyectaban largas sombras sobre los asientos vacíos. En algún lugar del edificio, un reloj dio la medianoche. Marcus, dijo Elena en voz baja, tu padre hizo todos esos trabajos extra porque creía en tu talento. Lo sacrificó todo porque quería que compartieras tu don con el mundo. Quizás esta sea tu oportunidad de honrar ese sacrificio. Marcus cerró los ojos. Elena pudo ver lágrimas en sus mejillas. A la mañana siguiente, Elena llegó al centro de arte más temprano de lo habitual. Apenas había dormido, su mente estaba llena de planes y posibilidades. Todo se sentía diferente ahora. El edificio que ayer parecía condenado al fracaso ahora parecía lleno de potencial. Fue directamente a la sala de conciertos principal y encontró a Marcus sentado al piano. Llevaba puesto su uniforme de conserje y parecía que tampoco había dormido. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó Elena. Sí. Son las 5 de la mañana, dijo Marcus. No podía dormir, así que vine temprano a practicar antes de que empiece mi trabajo. Elena notó las partituras esparcidas por el piano. ¿En qué estás trabajando?,
Intento recordar piezas que antes conocía, dijo Marcus. Es frustrante. Mis dedos recuerdan algunas cosas, pero mi mente está confusa con los detalles. Elena se sentó en la primera fila. Tócame algo. Marcus dudó. No está listo. Estoy cometiendo errores. No me importan los errores. Quiero oírte tocar. Marcus empezó una pieza de Chopin. Elena notó que estaba oxidado, pero la música seguía siendo hermosa. Su toque era suave y expresivo, incluso cuando se trababa en pasajes difíciles. Cuando terminó, Marcus negó con la cabeza. ¿Ves? Te dije que no tenía práctica. Marcus. Eso fue encantador. Elena dijo, sí, necesitas practicar, pero el talento sigue ahí. El instinto musical sigue ahí. Durante los siguientes días, Elena trabajó en dos frentes. Durante el día, hacía llamadas telefónicas y enviaba correos electrónicos para promocionar el concierto. Por la noche, se quedaba hasta tarde para escuchar a Marcus practicar y animarlo. La reunión de la junta directiva de ese jueves fue tensa. Elena tuvo que contarle su plan. ¿Quieren que nuestro conserje participe en un concierto benéfico?, preguntó el señor Harrison con escepticismo. Marcus Rivera no es solo un conserje, dijo Elena con firmeza. Es un pianista de formación clásica que estudió en Juilliard. Si tiene tanto talento, ¿por qué limpia nuestro edificio?, preguntó la señora Chen. Elena explicó brevemente la historia de Marcus, centrándose en su sacrificio por su familia y su increíble habilidad natural. Esto suena muy arriesgado, dijo el señor Harrison. ¿Y si fracasa? ¿Y si nadie viene al concierto? Entonces no estamos peor que ahora, dijo Elena. Pero si tiene éxito, podría ser justo lo que necesitamos para salvar esto. Después de mucho debate, la junta acordó darle a Elena 6 semanas para organizar el concierto. Si fracasaba, tendrían que iniciar el proceso de cierre del centro de arte. Mientras tanto, Marcus luchaba con su preparación. 15 años sin practicar seriamente el piano le habían pasado factura. Tenía los dedos entumecidos, poca resistencia y la confianza en sí mismo estaba destrozada. No puedo con esto, le dijo a Elena una noche después de una sesión de práctica particularmente frustrante. Sueno como un principiante. Se me están olvidando piezas que antes sabía de memoria. Has estado 15 años alejado del piano. Elena dijo, por supuesto, te llevará tiempo volver a estar en forma. Ten paciencia contigo mismo. No tenemos tiempo para la paciencia. Marcus, dijo, el concierto es en 5 semanas y apenas puedo interpretar una pieza sencilla de Chopin sin cometer errores. Elena. Podía ver que Marcus se estaba desanimando. Necesitaba encontrar una manera de ayudarlo a recuperar la confianza. Marcus, ¿cuál fue tu mejor pieza en Juilliard? ¿Con la que te sentiste más cómodo? Marcus pensó por un momento. Probablemente el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. Lo interpreté con la orquesta del colegio en mi penúltimo año. Entonces eso es lo que deberías interpretar en el concierto. Marcus la miró fijamente. ¿Estás loca? Esa es una de las piezas más difíciles del repertorio para piano. No puedo interpretar un concierto sin orquesta. ¿Quién dice que necesitas una orquesta?, preguntó Elena. ¿Podrías interpretar la versión para piano solo o podríamos organizar un conjunto pequeño? Elena, sé realista. Me cuesta interpretar piezas sencillas. No puedo abordar un concierto de Rachmaninoff en 5 semanas. Pero Elena tuvo una idea. ¿Y si te encuentro? ¿Necesitas ayuda? Un entrenador que pudiera ayudarte. Al día siguiente, Elena llamó a la doctora Sarah Kim, profesora de piano en la universidad cercana. La doctora Kim había actuado profesionalmente antes de convertirse en profesora, y Elena esperaba que estuviera dispuesta a ayudar. ¿Quieres que entrene a un conserje para un concierto benéfico?, preguntó la doctora Kim cuando Elena le explicó la situación.
Quiero que entrenes a un exalumno de Juilliard que trabaja como conserje, corrigió Elena. ¿Estarías dispuesta a reunirte con él? La doctora Kim accedió a escuchar tocar a Marcus. Cuando llegó al centro de arte esa noche, Marcus estaba nervioso y se disculpó. Sé que no estoy a mi nivel profesional ahora mismo, dijo. Solo intento ponerme en forma. Tócame algo, dijo la doctora. Kim simplemente. Marcus tocó la pieza de Mozart que había dado inicio a todo. La doctora Kim escuchó atentamente, sin revelar nada en su rostro. Cuando terminó, la doctora Kim guardó silencio un momento. Luego preguntó, ¿quién fue tu profesor en Juilliard? El profesor Williams, dijo Marcus. Conozco a Robert Williams. Solo acepta estudiantes con un talento excepcional. La doctora Kim miró a Marcus con renovado respeto. Tienes buenos instintos incluso después de 15 años de ausencia. Pero necesitas un trabajo intensivo en la técnica y la resistencia. ¿Lo ayudarás? Preguntó Elena. La doctora Kim asintió. Trabajaré contigo 3 veces por semana durante las próximas 5 semanas. Pero te advierto que va a ser un trabajo duro. Necesitarás practicar al menos 4 horas al día. Marcus parecía presa del pánico. No puedo practicar 4 horas al día. Tengo 3 trabajos. Elena había estado pensando en su problema. ¿Y si dejas el trabajo en la tienda de comestibles? Puedo arreglar que el centro de arte te pague un pequeño salario por el tiempo de preparación. Eso no es suficiente para vivir, dijo Marcus. Es suficiente para sobrevivir durante 5 semanas, dijo Elena. Y si el concierto tiene éxito, tendrás un trabajo de tiempo completo aquí. Marcus estaba dividido. Renunciar a uno de sus trabajos parecía arriesgado, pero sabía que no podía prepararse adecuadamente trabajando 60 horas a la semana. De acuerdo, dijo finalmente. Dejaré la tienda de comestibles, pero mantendré el trabajo de repartidor los fines de semana. Durante las 2 semanas siguientes, Marcus se dedicó por completo a la preparación. Practicó de 6 de la mañana a 10 de la mañana, luego fue a su trabajo de repartidor y luego regresó a practicar de 7 de la tarde a 11 de la noche. La doctora Kim trabajó con él en la técnica, ayudándolo a recuperar la fuerza y la coordinación en los dedos que había perdido. También lo ayudó a elegir piezas para el programa del concierto. Empezaremos con algo accesible, sugirió la doctora Kim. Quizás un preludio de Bach para animar al público. Luego, una pieza de Chopin para mostrar tu lado lírico y terminaremos con parte de ese concierto de Rachmaninoff que mencionaste. Marcus pidió solo una parte del primer movimiento. El doctor Kim dijo que es dramático y emocionante, pero no tan largo como para cansarse. Elena se encargó de la promoción y la logística. Contactó con periódicos y emisoras de radio locales para contarles la historia de Marcus. Contactó con posibles patrocinadores y donantes. Organizó la impresión de programas y la venta de entradas. La respuesta fue mejor de lo que esperaba. El periódico local quería publicar un reportaje. Una emisora de radio de música clásica se ofreció a grabar el concierto para su transmisión. Varios donantes adinerados expresaron su interés en asistir. Pero Marcus seguía teniendo dificultades. Algunos días tocaba maravillosamente y Elena se sentía segura del concierto. Otros días estaba cansado y frustrado, cometiendo errores y dudando de sí mismo. No sé si puedo con esto, le dijo a Elena una noche después de un momento particularmente difícil. Sesión de práctica. Quizás deberíamos cancelarla. Marcus, has llegado tan lejos en solo 3 semanas. Elena dijo, el doctor Kim dice que tu forma de tocar está mejorando muchísimo, pero ¿y si me quedo paralizado durante el concierto? ¿Y si se me olvida todo? Elena se sentó junto a él en la banqueta del piano. ¿Recuerdas por qué haces esto? Para salvar el centro de arte, dijo Marcus. No. Elena dijo, por eso hago esto. Lo haces por tu padre.
Para el hombre que trabajó en 3 empleos para que pudieras estudiar música, por el sueño que tuvo de que compartieras tu don con el mundo. Marcus guardó silencio un momento. A veces creo sentirlo observándome practicar, dijo en voz baja. Creo que está observándome, dijo Elena. Y creo que está orgulloso de lo que haces. A medida que se acercaba la fecha del concierto, Elena notó cambios en Marcus más allá de su forma de tocar el piano. Se mantenía más erguido. Hablaba con más confianza. El tímido e invisible conserje estaba siendo reemplazado por alguien que recordaba lo que se sentía ser artista. Una noche, Elena se quedó hasta tarde para escuchar a Marcus repasar el programa completo del concierto. Cuando terminó, se dio cuenta de que algo mágico había sucedido. Marcus ya no solo tocaba las notas correctamente. Estaba haciendo música. Música realmente emotiva y poderosa que llenaba la sala de conciertos de belleza y significado. Marcus y Elena dijeron: «Eso fue increíble. ¿Estás listo?» Marcus pareció sorprendido. «¿En serio? ¿Lo crees?» «Lo sé», dijo Elena. «De hecho, creo que te vas a sorprender la semana que viene». Mientras apagaban las luces del escenario y cerraban la sala de conciertos, tanto Elena como Marcus sintieron una mezcla de emoción y terror. En una semana, este tranquilo espacio se llenaría de gente. Marcus saldría al escenario y cumpliría el sueño de su padre o se enfrentaría a su peor pesadilla. Pero esa noche, por primera vez desde que comenzaron este viaje, ambos creyeron que los sueños podían ser más fuertes que las pesadillas. A la mañana siguiente, Elena encontró una sorpresa en su escritorio. Era una nota escrita a mano por Marcus. «Elena», decía, «gracias por ver algo en mí que había olvidado que estaba ahí. Pase lo que pase la semana que viene, ya me has devuelto algo que creía perdido para siempre. Me has devuelto a mí mismo». Marcus. Elena sonrió y guardó la nota en el cajón de su escritorio. Junto a ella, colocó una copia del programa del concierto con el nombre de Marcus impreso en la parte superior en letras elegantes. Marcus Rivera, recital de piano, sueños postergados. El día del concierto llegó gris y lluvioso. Marcus se despertó a las 5 de la mañana con el corazón latiendo con fuerza. Apenas había dormido, dando vueltas en la cama mientras su mente repasaba cada pieza que interpretaría, cada posible imprevisto. Preparó café con manos temblorosas y se sentó a la pequeña mesa de su cocina. En 12 horas, estaría en el escenario frente a 300 personas. La sala de conciertos estaba agotada. El periódico local había publicado un reportaje sobre él. La emisora de radio lo grabaría todo. Marcus intentó comer un descanso. Rápido, pero tenía el estómago demasiado revuelto. No dejaba de pensar en toda la gente importante que estaría entre el público, donantes adinerados que podrían salvar el centro de arte, críticos musicales que podrían forjar o destruir su reputación. La doctora Kim estaría allí, observando si sus semanas de coaching habían dado resultado. Y lo más importante, Elena estaría allí. Elena, quien había creído en él cuando él no creía en sí mismo, quien había arriesgado su trabajo y su reputación por esta idea descabellada. Si fracasaba esa noche, la estaría decepcionando junto con todos los demás. A las 8 de la mañana, Marcus condujo al centro de arte para una última sesión de práctica. El edificio se sentía diferente hoy. Se sentía la emoción en el aire. El personal estaba decorando el vestíbulo y preparando la recepción después del concierto. Marcus fue a la sala de conciertos y se sentó al piano. Sentía las manos rígidas y frías. Empezó con escalas sencillas para calentar, pero incluso esas se sentían incómodas e inseguras. Esto fue un error, se susurró a sí mismo. No estoy lista para esto. Elena llegó una hora después y encontró a Marcus al piano, pálido y preocupado. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Aterrorizado, Marcus dijo con sinceridad. Sigo cometiendo errores estúpidos. ¿Y si hago eso esta noche? Todos cometemos errores, dijo Elena.
Incluso los pianistas famosos cometen errores. El público no notará los pequeños errores. Si tocas con sentimiento y confianza, es fácil para ti decirlo, respondió Marcus. No eres tú quien tiene que subir a tocar. Elena se sentó en la primera fila. Marcus, tócame la pieza de Mozart, la que escuché la primera noche. Marcus empezó a tocar, pero se detuvo a los pocos compases. No puedo concentrarme. Mi mente está dando vueltas. Cierra los ojos, dijo Elena. No pienses en esta noche. No pienses en el público. Simplemente toca para mí como lo hiciste la primera noche. Marcus cerró los ojos y respiró hondo. Pensó en su padre, en esos largos viajes a clases de piano, en el orgullo en los ojos de Roberto durante su recital de graduación de Juilliard. Empezó de nuevo con Mozart, y esta vez la música fluyó con naturalidad. Sus nervios se calmaron a medida que sus dedos se abrían paso por las teclas. Para cuando terminó, se sentía más él mismo. ¿Mejor?, preguntó Elena. Mejor, admitió Marcus. A lo largo del día, la gente entraba y salía del centro de arte, preparándose para la velada. Marcus intentaba mantener la calma practicando piezas conocidas y haciendo ejercicios de respiración que la doctora Kim le había enseñado. A las 4, la doctora Kim llegó para ver cómo estaba. ¿Cómo están las manos?, preguntó. Marcus le mostró los dedos. Un poco rígidos, pero bien. ¿Y los nervios? Terrible, dijo Marcus con una leve sonrisa. La doctora Kim rió. Bien. Si no estuvieras nervioso, yo estaría preocupado. Los nervios significan que te importa hacerlo bien. Ella lo escuchó tocar su programa una vez más, ofreciéndole pequeñas sugerencias y ánimos. Marcus, dijo cuando terminó, quiero que recuerdes algo esta noche. No estás actuando para los críticos, ni para los donantes, ni siquiera para Elena. Estás actuando por la música misma. Confía en la música y te ayudará a salir adelante. A las 6, Marcus se fue a casa a ducharse y ponerse su ropa de concierto. Elena lo había ayudado a comprar un traje negro y una camisa blanca. Cuando se miró en el espejo, apenas se reconoció. Por primera vez en 15 años, parecía un músico profesional de nuevo. Marcus regresó al centro de arte a las 7. El concierto comenzaría a las 8, y la gente ya se estaba reuniendo en el vestíbulo. A través de las ventanas, pudo ver al público bien vestido llegando a pesar de la lluvia. Elena lo encontró entre bastidores paseándose nervioso por el pequeño camerino. La sala se está llenando, informó. Nunca había visto tanta gente aquí para un concierto de música clásica. Eso solo me pone más nervioso, dijo Marcus. Marcus, mírame, dijo Elena, tomándole las manos. ¿Estás listo para esto? Has trabajado más duro en las últimas 6 semanas de lo que la mayoría de la gente trabaja en 6 meses. Te has ganado tu lugar en ese escenario. Marcus asintió, pero ella pudo ver el miedo en sus ojos. ¿Quieres echar un vistazo al público?, preguntó Elena. Marcus negó con la cabeza rápidamente. No, si veo a toda esa gente, saldré corriendo. A las 7:45, Elena le dio a Marcus una última charla motivadora. Recuerda, esta es tu historia, dijo. Esta es tu oportunidad de mostrarle al mundo quién eres realmente. No el conserje, no el hombre que renunció a sus sueños, sino el músico que siempre estuvo destinado a estar en el escenario. A las 8, Elena subió al escenario para presentar el concierto. La sala estaba completamente llena. Todos los asientos estaban ocupados y la gente estaba de pie en la parte de atrás. Buenas noches, dijo Elena por el micrófono. Bienvenidos a un concierto muy especial. Esta noche escucharán la historia de sueños postergados y sueños recuperados. Conocerán a un hombre que lo dejó todo por su familia y que ha encontrado el camino de regreso a la música que siempre estuvo en su corazón. Ella le contó al público sobre los antecedentes de Marcus, su sacrificio y su regreso a la música. Mientras ella hablaba,
Marcus permanecía entre bastidores, escuchando e intentando calmar su corazón acelerado. Damas y caballeros, Elena concluyó, denle la bienvenida a Marcus Rivera. El público aplaudió cuando Marcus subió al escenario. Las luces brillantes dificultaban la visibilidad, lo cual probablemente era lo mejor. Se sentó al piano y ajustó la banqueta. Por un momento, Marcus simplemente permaneció allí, con las manos apoyadas en las rodillas. La sala estaba completamente en silencio. Podía oír los latidos de su corazón. Luego, puso las manos sobre las teclas y comenzó a tocar. La pieza inicial era un preludio de Bach, sencillo y elegante. Marcus la había elegido porque le ayudaría a integrarse en la actuación. Mientras tocaba las notas familiares, sintió que sus nervios comenzaban a calmarse. El público estaba completamente atento. Marcus podía sentir su concentración, su disposición a escuchar y a conmoverse con la música. Le recordó por qué se había enamorado de la interpretación en primer lugar. La pieza de Bach terminó con un cálido aplauso. Marcus se levantó, hizo una reverencia y volvió a sentarse para la segunda pieza. La pieza de Chopin era más emotiva y personal. Mientras Marcus tocaba, pensaba en su padre, en los años de lucha, en la fe de Elena en él. La música se convirtió en una forma de contar su historia sin palabras. Para cuando llegó a la pieza final, el Concerto para piano número 2 de Rachmaninoff, Marcus estaba completamente absorto en la interpretación. Su nerviosismo había sido reemplazado por la alegría de hacer música para quienes querían escucharla. El Rachmaninoff era poderoso y dramático. Las manos de Marcus recorrieron las teclas con confianza y pasión. Esta fue la pieza que lo hizo famoso en Juilliard, y esta noche les recordó a todos por qué se le consideraba tan prometedor. Cuando las notas finales resonaron por la sala, el público estalló en aplausos. La gente se puso de pie de un salto, aplaudiendo y vitoreando. Marcus se levantó e hizo una reverencia, asombrado por la respuesta. Los aplausos duraron 5 minutos. Marcus hizo una y otra reverencia, contemplando el mar de rostros sonrientes. Entre bastidores, pudo ver a Elena secándose las lágrimas. Como vis, Marcus tocó la pieza de Mozart que lo había iniciado todo. La misma pieza que Elena le había oído tocar aquella primera noche cuando descubrió su secreto. Mientras tocaba, Marcus pensó en cuánto había cambiado desde aquella noche. Como un momento de debilidad se había convertido en un momento de fortaleza. Cuando el concierto finalmente terminó, el público le dedicó a Marcus otra ovación de pie. Mientras la gente salía de la sala, Marcus pudo oírlos hablar con entusiasmo sobre lo que acababan de escuchar. Un talento increíble. ¿Dónde se ha escondido? El mejor concierto que he escuchado en años. Tenemos que apoyar a este centro de arte. Elena subió corriendo al escenario y abrazó a Marcus con fuerza. Lo lograste, susurró. Estuviste magnífico. Marcus se sintió abrumado por la emoción. No puedo creer que haya terminado. No puedo creer que realmente lo haya logrado. No solo lo hiciste, dijo Elena, estuviste genial. Ya 3 donantes me han dicho que quieren hacer contribuciones importantes al centro de arte. Durante la recepción posterior al concierto, Marcus estuvo rodeado de simpatizantes y nuevos fans. La gente quería estrecharle la mano para escuchar más de su historia y contarle cuánto los había conmovido su música. El Dr. Kim se acercó a él con una gran sonrisa. Marcus, eso fue un juego de nivel profesional. Deberías estar muy orgulloso. No podría haberlo hecho sin tu ayuda, dijo Marcus. Solo te ayudé a recordar lo que ya existía, respondió el Dr. Kim. Más tarde esa noche, después de que los últimos invitados se hubieran ido y el edificio volviera a quedar en silencio, Marcus y Elena se sentaron juntos en el escenario donde todo había sucedido. Sigo esperando despertar y descubrir que todo esto fue un sueño, dijo Marcus, mirando la sala de conciertos vacía. No fue un sueño, dijo Elena. Fue real. Estuviste de verdad ahí arriba esta noche.
Marcus guardó silencio un momento y luego dijo: «Sentí a mi padre conmigo esta noche». Durante el accidente, casi podía oírlo vitoreando desde el público. «Creo que estaba allí», dijo Elena en voz baja. «¿Sabes qué es lo más extraño?», preguntó Marcus. «Durante 15 años, pensé que le había fallado. Pensé que dejar la música significaba que había desperdiciado todos sus sacrificios. Pero esta noche, me di cuenta de algo diferente». «¿Qué es eso?». «Tal vez la música nunca se fue realmente», dijo Marcus. «Tal vez solo estaba esperando el momento adecuado para volver». 3 meses después del concierto, el Centro Metropolitano de Artes era un lugar completamente diferente. Las salas que una vez se sintieron vacías y desesperadas, ahora rebosaban de actividad y esperanza. El exitoso concierto benéfico no solo había recaudado suficiente dinero para mantener el centro abierto, sino que también había atraído a nuevos donantes y simpatizantes de toda la región. Marcus Rivera ya no era el conserje nocturno invisible. Se había convertido en el corazón y el alma del programa musical del Centro de Arte. Su título oficial era artista residente, pero todos lo llamaban simplemente el maestro Marcus. Todas las mañanas, Marcus llegaba al Centro de Arte no con un carrito de limpieza, sino con partituras y un café que Elena había aprendido a preparar justo como a él le gustaba. Su oficina era una pequeña habitación junto a la sala principal de conciertos, con un piano, un escritorio lleno de partituras y fotos de su familia en las paredes. El programa musical en memoria de Roberto Rivera se había lanzado 2 meses antes con 30 niños de familias de bajos recursos. Marcus les daba clases de piano todos los sábados por la mañana, tal como él había aprendido de niño. Ver cómo se iluminaban los rostros de estos jóvenes al interpretar sus primeras canciones le recordaba a Marcus cada día porque la música importaba. «Recuerden», les decía a sus alumnos, «la música no se trata de ser perfecto. La música se trata de compartir lo que llevas en el corazón». Elena solía pasar a ver las clases. Le encantaba ver a Marcus con los niños, paciente y alentador, ayudándolos a descubrir sus propias voces musicales. Era evidente que enseñar le proporcionaba tanta alegría como actuar. La serie de conciertos del Centro de Arte se había convertido en el evento cultural más popular de la ciudad. Marcus actuaba con regularidad, a veces como solista y a veces con músicos visitantes. Se había corrido la voz sobre su talento y agentes musicales de ciudades más grandes habían empezado a llamarle, ofreciéndole oportunidades para actuar en salas más grandes. Pero Marcus no estaba interesado en irse. Había encontrado su propósito allí, en esta comunidad, en este edificio donde su vida había cambiado. Una tarde de finales de primavera, Elena estaba trabajando hasta tarde en su oficina cuando oyó música de piano proveniente de la sala de conciertos. Este sonido se había convertido en algo habitual, ya que Marcus solía quedarse hasta tarde para practicar o simplemente para tocar por placer. Elena caminó hacia la sala de conciertos y encontró a Marcus al piano. Pero no estaba solo. El Dr. Kim estaba allí junto con otros músicos locales. Tocaban juntos, riendo y charlando entre pieza y pieza, creando música sin otra razón que el puro placer de hacerlo. Esto es lo que se supone que es la música, pensó Elena. No solo interpretación, sino comunidad. No solo arte, sino vida. Mientras observaba, Elena reflexionó sobre cuánto había cambiado desde aquella desesperada reunión de la junta directiva 6 meses antes. El Centro de Arte prosperaba. Marcus había vuelto a la música. Y Elena había descubierto algo inesperado. Tras meses trabajando estrechamente con Marcus, viéndolo redescubrir su pasión y talento, Elena se había enamorado perdidamente. No solo de su música, sino del hombre mismo, de su amabilidad, su dedicación a su familia, su fuerza serena y su amable forma de ver el mundo. Elena no lo había previsto. Se había centrado en salvar el Centro de Arte, no en encontrar el amor. Pero el amor, como la música, solía aparecer cuando menos se esperaba y más se necesitaba. No le había dicho nada a Marcus sobre sus sentimientos.
Su relación profesional era demasiado importante y no quería complicar el buen trabajo que hacían juntos. Pero a veces lo sorprendía mirándola con una expresión que la hacía preguntarse si él estaría sintiendo algo similar. El concierto informal en la sala terminó y los músicos comenzaron a recoger sus instrumentos. Elena empezó a irse, sin querer interrumpir, pero Marcus la vio y gritó: «Elena, ven con nosotros». Estábamos hablando del ciclo de conciertos de verano. Elena bajó al escenario donde el grupo discutía planes para conciertos al aire libre en el parque de la ciudad. El rostro de Marcus estaba animado y feliz mientras hablaba de la programación musical y la labor comunitaria. «Podríamos hacer conciertos familiares», decía Marcus. «Algo donde padres e hijos pudieran disfrutar de la música juntos, tal vez incluso cantar juntos». «Es una idea maravillosa», dijo la doctora Kim. «La música debería unir a las familias». Mientras los demás se marchaban, Elena y Marcus se encontraron solos en la sala de conciertos, como tantas otras veces. Pero esa noche se sentía diferente. El aire estaba cargado de posibilidades tácitas. «Elena», dijo Marcus, «he estado pensando en algo». «¿Qué es eso?» Marcus se sentó en la banqueta del piano y le hizo un gesto a Elena para que se sentara a su lado. «¿Recuerdas aquella primera noche cuando me encontraste tocando aquí? Dijiste algo que nunca he olvidado». Elena sonrió. «Dije muchas cosas esa noche». «¿Cuál?» «Dijiste que si alguien pudiera tocar el concierto para piano número 21 de Mozart a la perfección, lo casarías en el acto». Elena sintió que se le enrojecían las mejillas. Era una broma, Marcus. Estaba frustrado y agotado, y no pensaba con claridad. «Sé que era una broma», dijo Marcus. «Pero me hizo pensar. ¿Qué quisiste decir con perfectamente?» Elena parecía confundida. «No entiendo». Marcus se giró en el banco del piano para mirarla directamente. «Quiero decir, ¿perfecto se trata de tocar cada nota correctamente o se trata de algo más?» «Algo más, supongo», Elena dijo lentamente. «Perfecto sería sobre sentir, sobre el significado, sobre tocar el corazón de la gente». Marcus asintió. «Eso es lo que pensé que querías decir porque, técnicamente, tocar perfecto es solo mecánica, pero musicalmente, tocar a la perfección se trata de conectar con algo más profundo». «¿A dónde quieres llegar con esto?», preguntó Elena, aunque el corazón le latía con fuerza. Marcus tomó sus manos. Sus manos ya no estaban ásperas ni callosas por el trabajo manual. Meses tocando el piano las habían vuelto suaves y elegantes. «Elena, me salvaste la vida», dijo Marcus. «Me devolviste todo lo que creía haber perdido para siempre. Creíste en mí cuando yo no creía en mí misma. Te arriesgaste desesperadamente con un conserje desvencijado y lo cambiaste todo». Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Marcus, no soy la misma persona que era hace 6 meses», continuó Marcus. «No soy ese hombre asustado y derrotado que se escondía de sus sueños. Me ayudaste a convertirme en quien siempre debí ser». «Nos ayudamos mutuamente», dijo Elena en voz baja. «Sí, lo hicimos», coincidió Marcus. «Salvamos el centro de arte juntos. Construimos algo hermoso juntos. Y en algún momento del camino, me enamoré de ti». A Elena se le cortó la respiración. Las palabras que había esperado oír, pero que le daba miedo esperar. «Yo también te amo», susurró. Marcus sonrió, la sonrisa más hermosa que Elena jamás había visto. «En ese caso», dijo, «tengo una pregunta para ti». Marcus se levantó y se acercó al piano. Se sentó y puso las manos sobre las teclas. «Elena Marchetti», dijo, «me gustaría tocarte el concierto para piano número 21 de Mozart. No a la perfección técnica, pero sí a la perfección que importa. Con todo mi corazón, con todo mi amor, con toda mi gratitud por lo que me has dado». Marcus empezó a tocar, y Elena se dio cuenta de que era la misma pieza que había escuchado aquella primera noche, pero era completamente diferente. 6 meses atrás,
Había sido hermosa pero triste, interpretada por un hombre que había perdido la esperanza. Esta noche era alegre y triunfal, interpretada por un hombre que había encontrado el camino a casa. Mientras la música llenaba la sala de conciertos, Elena comprendió que esta era la propuesta de matrimonio de Marcus, no con palabras ni un anillo, sino con música. El lenguaje que ambos entendían mejor. Cuando las últimas notas se desvanecieron, Marcus miró a Elena con amor y esperanza en los ojos. ¿Fue eso lo suficientemente perfecto?, preguntó. Elena rió entre lágrimas. Era más que perfecto. Lo era todo. Marcus se levantó y abrazó a Elena. ¿Qué dices? ¿Te casarías con esta pianista que solía ser conserje? Solo si te casas con esta directora artística que no tenía ni idea de lo que buscaba, respondió Elena. Se besaron en el escenario donde comenzó su historia, rodeados por los asientos vacíos que habían presenciado la transformación de Marcus de limpiador invisible a músico célebre. Un año después, Elena y Marcus se casaron en la misma sala de conciertos donde se enamoraron. La madre y la hermana de Marcus estaban allí, orgullosas y felices de verlo no solo exitoso, sino profundamente amado. El Dr. Kim tocó el piano en la ceremonia. Los niños del programa musical Roberto Rivera Memorial cantaron. Después de la boda, mientras los invitados disfrutaban de la recepción en el vestíbulo, Elena y Marcus se escabulleron para sentarse tranquilamente en el escenario. ¿Se arrepienten de algo?, preguntó Elena, apoyándose en el hombro de su nuevo esposo. Solo uno, preguntó Marcus. ¿Cuál?, sonrió Marcus. Ojalá mi padre hubiera estado aquí para ver esto. Para ver que su sueño para mí se hizo realidad, pero no de la forma que ninguno de nosotros esperaba. Elena tomó la mano de Marcus. Creo que él estaba aquí. Creo que ha estado aquí todo este tiempo, guiándonos el uno al otro. Mientras estaban sentados juntos en la tranquila sala de conciertos, rodeados de los instrumentos y la música que los había unido, Elena y Marcus sabían que su historia era a la vez un final y un comienzo. El centro de arte prosperaba. Marcus había encontrado no solo su música, sino también a su compañera de vida. Elena había salvado no solo su querida institución, sino que había descubierto el amor en el lugar más inesperado. Y a veces, tarde en la noche, cuando el edificio estaba silencioso y en silencio, los miembros del personal juraban que podían oír el fantasma de un viejo obrero de la construcción tarareando con orgullo, sabiendo que su hijo finalmente había encontrado el camino hacia la vida que estaba destinado a vivir. El conserje y el director se habían convertido en el músico y su esposa. La broma desesperada sobre el matrimonio se había convertido en una hermosa realidad. Y el centro de arte que casi había muerto había renacido como un lugar donde los sueños realmente pueden hacerse realidad.